Aleluya, apláudale fuerte al que merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración, al que merece toda la gloria. Aleluya, al que responde nuestras peticiones. Amén. Vamos a orar y vamos a presentarle este tiempo al Señor. Padre del cielo, gracias por estar aquí. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecíamos, tú decidiste morar, habitar en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y aquí hay un pueblo que te alaba, aquí hay un pueblo que te adora, aquí hay un pueblo que te exalta con todo su ser, Señor. Aún te hemos alabado y te hemos adorado con nuestros bienes, con nuestras ofrendas, con las primicias de nuestros frutos. Te hemos exaltado, Señor. Gracias, porque tú eres bueno. Y venimos delante de tu presencia, Señor, porque nos vamos a sentar a escuchar tu palabra. Y necesitamos, Espíritu de Dios, que nos hables, Señor. Que tú toques nuestras vidas, Señor. Tú eres el que puede cambiarnos. Tú eres el que puede hacer de nosotros lo que no éramos. Señor, hay veces que intentamos cambiar y nos resulta tan difícil, pero tú puedes cambiar toda nuestra estructura, todo nuestro ser, Señor. Y cuando venimos ante tu palabra es el momento de decir: aquí estoy. Reconozco que no siempre estoy en lo cierto y me abro para que tú cambies, para que tú quites, para que tú pongas, para que tú transformes mi ser, Señor. Gracias, amado Jesús. Padre, glorifícate en medio de tu pueblo. Glorifica a tus hijos, Señor. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy de pronto es un poquito diferente a lo que ustedes están acostumbrados a escucharme. Y la razón es porque esta semana estuvimos reunidos con los pastores de todas las iglesias hijas y con los pastores en formación. O sea, hay pastores que ejercen su pastorado aquí dentro de la iglesia. Mejor dicho, estábamos entre pastores. Y me correspondió enseñar. Bueno, preparé la enseñanza para ellos, pero luego mis padres me dicen: nos gustaría esa misma para la iglesia. Y particularmente me resulta difícil cuando yo preparo algo para un auditorio, cuando tengo que llevárselo a otro a veces, y esto no es tanto una prédica como sino más bien una enseñanza. Y bueno, quiero compartirlo con ustedes, porque lo estuvimos hablando con los pastores de la red de las iglesias hijas de esta congregación. Y es acerca de uno de los valores más importantes que debe tener una persona y al mismo tiempo de lo que más escasea. Y ese valor del cual le estoy hablando se llama lealtad. ¿Cuántos saben a qué se refiere la palabra lealtad? A veces no entendemos muy bien, pero la lealtad es necesaria para todo. Si usted necesita o usted quiere edificar un hogar, usted necesita el valor de la lealtad. La lealtad nos da seguridad, la lealtad nos permite edificar muchas cosas. Lo que nosotros vemos en el mundo es totalmente lo contrario. Los gobernantes del mundo en un medio corrupto es todo lo contrario. La forma y la manera de alcanzar las metas y la manera de alcanzar el poder es a través de la deslealtad. Es todo lo contrario a lo que el Señor nos enseña. La deslealtad les permite a ellos alcanzar sus metas, alcanzar sus objetivos. Basta echarle una ligera mirada al gobierno y usted se da cuenta cómo se accede al poder, cómo se consiguen las cosas. Y la manera es precisamente la deslealtad. Pero en el medio cristiano esto ni siquiera debería mencionarse. Es más, este tipo de predicaciones deberían teóricamente
deberían ser completamente innecesarias. Tema que no debería ni siquiera tocarse, porque se sobreentiende que si somos cristianos, la lealtad debería ser un valor transversal en nuestra vida. Sin embargo, y tristemente, la realidad es muy, pero muy distinta. Fíjese que le digo que en un medio cristiano ni siquiera debería sobrar ese tema. Sin embargo, yo tuve que tratarlo entre pastores, porque realmente es algo que se encuentra en vías de extinción. Mire, una de las cosas que nos ha enseñado el ejercicio ministerial vamos a cumplir 28 años de ejercicio ministerial, y una de las cosas que el ejercicio ministerial nos ha enseñado es que cualquiera, entiéndase como es la palabra, cualquiera nos puede traicionar. Eso lo hemos aprendido. Cuando uno lleva 2, 3 años, cuando la iglesia nacía, a uno le parecía que era imposible que esos hermanos tan buenos, tan tiernos, tan calurosos, en un momento dado pudieran traicionarnos. Pero cuando ya tú llevas 10, 15, 20, como en el caso nuestro ahora, 28 años ejerciendo el ministerio, tú te das cuenta que cualquiera. Hubo personas en las cuales tuvimos plena confianza, sin embargo nos traicionaron. Ya hoy, después de tantos años, somos conscientes que cualquiera nos puede traicionar. Mire, hoy por hoy, si alguien nos traiciona, si nos traiciona nuestra persona más confiable, pueda que nos duela un poquito. Al principio duele mucho, pero hoy por hoy, si la persona más confiable nos traiciona, pueda que nos duele un poquito, pero no nos sorprende. Puede producir algo de dolor, pero no sorpresa, porque esa es la realidad. Es decir, esa realidad nos ha llevado a replantear muchas cosas, porque nos hemos dado cuenta que la lealtad, mis queridos hermanos, es un valor que se encuentra en vías de extinción. Sin embargo, y hay que aclararlo, todavía existen hombres y mujeres con lealtad a toda prueba. ¿Qué es lo que pasa? Son poquitos. La Biblia nos enseña la lealtad de diferentes maneras. Hay veces que a uno le enseñan una cosa al derecho y después vuelven y se la enseñan al revés. Y la Biblia a veces hace eso con algunos temas. Nos muestra modelos a seguir y nos muestra los antimodelos. Eso encontramos con este tema de la lealtad. El modelo principal, el más importante, el modelo de modelos, ¿cuál es? Cristo. Dice la palabra en Filipenses 2, versículo 8, que se hizo obediente hasta la muerte. Es decir, una lealtad a toda prueba. Entonces hoy vamos a mirar un modelo y un antimodelo. Un modelo de lealtad. No voy a usar a Jesús, pero voy a usar uno de los grandes, o el ejemplo de uno de los grandes hombres de Dios en la historia, que se encuentra en la palabra de Dios. Y vamos a mirar el ejemplo del rey David. Mire, el rey David fue un hombre con una lealtad a toda prueba, probada de principio a fin. Y vamos a mirar un poquito cuál era la situación en la que se encontraba David en un momento de la vida de David, cuando David apenas empezaba. Y vamos a mirar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 1, dice la escritura de esta manera: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo qué? O sea, vamos a ponernos un poquito en contexto de la historia. Saúl, ¿quién era? A ver, quiero saber si están ubicados. ¿Quién era Saúl? Era el rey en ejercicio, ¿cierto? Era el rey de Israel. Pero resulta que Dios, Jehová,
le está diciendo al profeta Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque Saúl había sido ¿qué? Desechado. Saúl había sido desechado. Casi que se podría decir que Saúl era un ex gobernante, un ex rey para Dios. Ya Dios lo había desechado. Entonces le dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto ¿qué? Rey. Entonces queda claro algo: Saúl era el rey en ejercicio, pero en el espíritu Saúl había sido ¿qué? Desechado. Ahora vamos a ver simultáneamente cuál era la condición de David. Y está en 1 de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 12. Dice: envió pues por él, o sea, el profeta Samuel lo mandó a llamar, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque ¿qué? Este es. Refiriéndose a David, dijo: este es. Versículo siguiente dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, o desde ese momento en adelante, ¿qué dice allí? El Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es decir, por un lado Saúl fue, mire cómo actuó Dios. Primero lo mandó, le dijo: deja de llorar a Saúl. Saúl ya ha sido desechado. Levántate y busca a David, porque ese es. Y fue ungido. Y no fue que el Señor lo ungió y le dijo: más adelante el Espíritu de Dios va a venir sobre ti, te va a ungir para ser el gobernante. No. ¿Qué sucedió? Dice: desde ese momento, desde aquel día, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se podría decir que desde ese momento David era el nuevo rey de Israel. Espiritualmente David tenía la unción actual. David tenía la unción vigente. Saúl había sido ungido, pero ya había sido desechado por Dios. Además de eso, David estaba joven. Ya Saúl tenía sus años. Dice en 1 de Samuel 17, 33, dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Es decir, David no solamente había sido ungido como el nuevo rey, sino que estaba lleno de juventud. Y a veces cuando nosotros nos vemos así, decimos: no, pero si es que ya. Y hay gente que tú ves, cuando se refieren a sus líderes o a sus pastores o a aquellas personas que están en autoridad sobre ellos, dicen: no, pero espérate, si ya el Señor a este lo abrió, ya lo zafó, ahora el que está aquí en la fuerte soy yo. Además de eso, yo estoy joven, lleno de planes, lleno de energía, lleno de vigor. El otro no sabe ni siquiera manejar su celular. Porque usted sabe que nosotros, los que somos del 70 y pico para atrás, nos cuesta un poquito más trabajo la tecnología, ¿cierto? Además de eso, David había superado a Saúl en su capacidad de ser rey. ¿Para qué el pueblo pidió rey? ¿Cuál era la principal función del rey? No crea que era simplemente dar órdenes. ¿Para qué los pueblos querían tener un rey? Para que el rey organizara el pueblo y saliera a hacer sus batallas. La función principal del rey era defender a la nación de los invasores extranjeros, de los saqueadores extranjeros. Y Saúl había perdido esa capacidad. Miren 1 de Samuel 17, 33, 17, 10 y 11. Dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Es decir, los enemigos de Israel estaban plantados como una amenaza de muerte sobre Israel. ¿Quién era el que debía salir a enfrentar la amenaza? ¿Quién era? El rey.
Pero ¿qué sucedió en el versículo 12 cuando se plantó el filisteo? En el 11, perdón, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué le pasó? Se turbaron y tuvieron gran miedo. David había superado a Saúl en su capacidad de ejercer las funciones de rey. De hecho, ¿quién ejerció la función de rey ante esa amenaza externa? Capítulo 8, versículo 19, 20. Bueno, le decía que el rey era el que lo habían elegido. ¿Para qué? Para que peleara sus batallas. Dice: el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Versículo 20 dice: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Esa era la principal razón por la cual ellos querían tener un rey. Pero resulta que ahora se plantea la guerra, se plantea la amenaza, y el rey está lleno de miedo. Y entonces, ¿quién sale? Primero de Samuel 17, versículos 49. Dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Wow. Dios había desechado a Saúl. David había sido ungido rey. Estaba joven. El rey había perdido su capacidad de defender a la nación. Y ahora aparece un muchachito que ejerce la principal función del rey. Se podría decir que lo mejor para la nación era que Saúl fuera quitado. Además de eso, por si fuera poco, David había ganado más popularidad que el rey. En el capítulo 18, versículo 6, el siguiente, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, ojo con eso: Saúl hirió a sus miles y David ¿qué? O sea que no solamente todo lo que le he dicho anteriormente, sino que además de eso, David había llegado a ser más popular que el rey. David había llegado a tener más aceptación que el rey. Las multitudes, ¿a quién seguían? ¿A Saúl o a David? A David. La gente seguía a David. Y por ahí dice por ahí la gente que la voz del pueblo es que la voz de Dios. Nada más falso que eso. Nada más falso que eso. ¿Usted se acuerda que cuando Jesús iba a ser crucificado, Poncio Pilato puso a Barrabás y a Jesús? Y la voz del pueblo que dijo: votaron por Barrabás. Y todavía la gente sigue votando por los Barrabás. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Pero David tenía la gente, David tenía la juventud, David tenía la fuerza, David era el que entraba, David era el que salía, David ejercía las funciones de rey. Saúl había perdido su capacidad de reinar. Y por si fuera poco, cuando vimos al principio que el Espíritu de Dios empezó a actuar sobre David, dejó de actuar sobre Saúl. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Espíritu Santo sale, ¿sabe qué viene a veces? Vienen espíritus malignos, demonios. Y entonces el antiguo rey Saúl, el cual había tenido la unción, ahora estaba siendo atormentado por demonios. Y el rey Saúl se estaba volviendo loco. Y la única manera que el rey Saúl tenía paz era cuando David llegaba y tocaba el arpa. Cuando tocaba el arpa, el demonio se iba. Y era el único momento de paz que tenía. O sea que además de todo, además de que el rey ya no cumplía su función, el rey se estaba volviendo loco.
Por si fuera poco, el rey emprende una persecución a muerte contra David. Decide que va a matar a David porque se da cuenta que David es el que está ganando popularidad. Se da cuenta que su capacidad de reinar se ha extinguido y que hay un jovencito que tiene todo para ser rey. Entonces él decide matarlo. Se da cuenta que Dios ha dejado de apoyarlo a él y está apoyando a David. Entonces decide matar a David. Y en su locura de persecución contra David, ¿sabe qué hizo Saúl? Llegó a Nob. Nob era la ciudad de los sacerdotes, donde habían 86 sacerdotes de Dios. Y el rey de Israel mató a 85 sacerdotes y se salvó uno porque logró huir. Entonces, imagínense la situación de David. ¿Cuánta gente no se habrá acercado a David para decirle: oye, tenemos que hacer algo? Tenemos que hacer algo. ¿Tú qué haces todavía guardándole lealtad a ese rey? ¿Tú qué haces todavía obedeciéndole a ese rey? Ese rey hay que destituirlo, hay que quitarlo de ahí. La manera de quitar a un rey era matándolo, porque el reinado era vitalicio, el periodo de gobierno era vitalicio, y luego debía ser transmitido a uno de los hijos del rey. Y yo estoy seguro que mucha gente se acercó a David y le dijo: mira, mijo, por el bien del pueblo, el rey está loco, mató hasta los sacerdotes, anda buscándote a ti para matarte, ya no da para salir a enfrentar las amenazas externas, ya está viejo, tú estás joven, tú tienes la gente, tú tienes los seguidores. Oye, el rey hay que matarlo, mijo. ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Vas a esperar que Israel se acabe? No, señor, toma posesión, tú eres el ungido. Sin embargo, David era un hombre ejercitado en la lealtad. David era un hombre que tenía una lealtad inquebrantable. David era un hombre que tenía una lealtad a toda prueba. Y aunque a sí mismo se veía y se sabía superior a Saúl, capaz de ejercer el reino mejor que Saúl, David guardó un profundo respeto y una lealtad inquebrantable para con Saúl. ¿Qué hizo David? Miremos en el primer libro de Samuel, donde venimos en el capítulo 24. Un día, Saúl, en medio de su persecución, mire lo que sucede. Dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Cuando dice cubrir sus pies, no se refiere a que tenía los pies descubiertos, usaban sandalias. No. Cubrir sus pies es que entró a hacer sus necesidades fisiológicas. Él entró a la cueva a hacer sus necesidades fisiológicas. Dice que él entró en la cueva para cubrir sus pies, pero resulta que la cueva que él cogió de baño, en la cueva que él cogió de baño, dice que estaba David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Quiere decir que Saúl entra solo, y Saúl entra en un estado de total vulnerabilidad. Los hombres de David están armados y están huyendo porque Saúl se ha empeñado en matar a David y a su gente. Y resulta que estando ellos en la cueva, llega y entra Saúl solito, sin armas, y llega a hacer sus necesidades. ¿Habrá un momento de mayor vulnerabilidad? Imposible, ¿cierto? Entonces mire lo que le llega a David. Y ahí es donde usted ve la lealtad de David, esa lealtad a toda prueba. ¿Qué le aconsejaron los hombres de David? Entonces los hombres de David le dijeron: ay, he aquí el día que te dijo Jehová. En algún momento Dios le dijo a David: yo te voy a poner a tus enemigos en tu mano. Y los que estaban con él sabían que Dios le había dicho eso a David. Y entonces, ¿qué le dicen?
he aquí, mira, el día que te dijo Jehová, llegó el día del cumplimiento de tu promesa. He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Era fácil interpretar eso. Le dijeron, oye, ¿te acuerdas que Dios te dijo a ti que él te iba a poner a tus enemigos en tu mano? Mira dónde lo tienes. De papayita, más de papayita, ¿para dónde? Facilito. Ahí quedaba. Sin embargo, se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y yo lo entiendo, digo, corta la orilla del manto como una prueba de su lealtad. De la prueba para decirle después a Saúl, te pude haber matado, pero mira, soy un hombre leal. Aquí está la prueba de mi lealtad. Pero dice la palabra que el corazón de David se turbó. David dijo, ¿cómo es posible que yo me haya atrevido a cortar un pedazo del manto del ungido de Jehová? ¿Hasta dónde llegaba la lealtad de David? Que el corazón se le llenó, se le estremecía de solo pensar que había cortado el manto del rey. ¿Y sabe cuántas veces se le presentó a David esa situación? 2 veces. Después lo vemos en el 1 de Samuel, en el 26 del 1 al 11, que no lo vamos a leer porque es muy largo. Y a veces nosotros creemos que esto de la lealtad es cosa ligera. Pero ¿sabe algo, mi querido hermano? Todo lo que uno en la vida siembra, lo cosecha. Cuando usted siembra lo bueno, cosecha lo bueno. David en ese momento fue leal. Ya él había sido ungido rey, sin embargo él dice, él es el ungido. Y dice, ¿quién levantará su mano contra el ungido de Jehová y quedará impune? David no se atreve. En 2 ocasiones sucedió lo mismo. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si David mata a Saúl en alguna de esas 2 oportunidades? Porque él podría decir, bueno, te perdono la vida en esta, pero hubo una segunda oportunidad en Sif, que fue el que le dije que era muy largo. Estaba el rey y todo el ejército dormidos, y David entra a la carpa donde estaba durmiendo Saúl y encuentra la lanza de Saúl. Y David entra con el comandante de sus fuerzas y le dice el que viene con David, mira, ve, está la lanza ahí, déjame que yo lo chuzo, va a quedar clavado en la tierra, pues así lo dijo. Y le dice David, Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y yo creo que a este hombre no le cabía en la cabeza y decía, pero el ungido no eres tú. Pero David entendía que mientras ese hombre estuviera vivo, él le debía lealtad. Eso se llama lealtad a toda prueba, y esa es la lealtad que Dios espera de sus hijos. ¿Qué hubiera pasado si David lo mata? En el corto y mediano plazo, ¿qué hubiera pasado? Lo mata, simplemente se posesiona como rey, entra a palacio, se sienta en el trono, se pone la corona y empieza a gobernar. Y no pasa nada en el corto y mediano plazo. Pero resulta que así como Saúl pecó y fue desechado, resulta que años más tarde, adivine quién fue el que pecó. David. David también le llegó su momento en que cayó y pecó gravemente. David se acuesta con la mujer de uno de sus hombres más fieles, y la mujer queda embarazada, y para tapar el pecado
asesinó al esposo de esa mujer. Mire, eso no es cualquier bobadita. El tipo pecó y pecó gravemente. Pero David años antes había mostrado lealtad. Pecó, sí, pero años antes él había mostrado respeto por el ungido de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Gálatas capítulo 6 versículo 1. Mire lo que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, porque hay unos que andan viendo para ver cómo se pillan al hermano que está en pecado. Me lo cogí, iba saliendo usted no sabe de dónde. ¿Y qué debemos hacer cuando descubrimos el pecado de un hermano? Dice: vosotros que sois espirituales. ¿Cuántos espirituales hay aquí? ¿Cuántos son espirituales o cuántos son carnales chuletas? Espirituales. Vosotros que sois espirituales, ¿qué es lo que hacen los espirituales? Restaurarle. Usted se pilló al hermanito haciendo lo que no debía hacer. Usted se lo pilló mal parqueado. Usted tiene que restaurarlo hoy, pero no restaurarlo de cualquier manera. Lo voy a restaurar porque le voy a dar leña gordita para que aprenda. No, esa no es la manera. Dice: restaurarle ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. Ay, ¿y por qué voy a hacer eso? ¿Qué dice al final? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también más adelante el que esté más parqueado seas tú. Porque es que lo que pasa es que todos nosotros somos susceptibles de caer. Todos nosotros somos susceptibles de pecar. Todos nosotros somos susceptibles de fallar. Dios me guarde de pararme aquí y decir: como yo soy el pastor. La palabra dice: el que está firme, mire que no cae. Entonces David había sido leal. Mi querido hermano, tal vez tú hoy estás viendo la debilidad del otro. Estás viendo la debilidad de ese que tienes arriba. Dice que él no debería estar arriba de mí. Yo soy el que debería estar arriba de él, porque yo soy más joven, porque yo sé más, porque yo lo hago mejor, porque este man ya no sirve para eso. Y de pronto tú hoy estás viendo la debilidad del otro. Pero ojo, porque tú y yo también somos susceptibles de caer. Hoy eres joven, pero dentro de un tiempo serás viejo. ¿Cómo estás tratando tú a los viejitos? Bueno, piénsalo, míralo, cómo tratas tú a los viejos, y dentro de unos años es el trato que tú vas a recibir también. Mire, yo me acuerdo, hablando de esto de la lealtad, yo me acuerdo de un empleado, cuando mi papá era gerente de Roda Tours. Había un empleado que ese era el más salamero con mi papá, y como yo era el hijo del gerente de la empresa, él también conmigo, una especialidad y una cosa y tal, y ese, mejor dicho. Pero resulta que un día el doctor Muelle, el gerente de la empresa, cae enfermo, y cae enfermo de muerte, porque mi papá resucitó. Mi papá Jorge, mi papá estuvo muerto, clínicamente muerto. Yo lo vi, y todo el mundo sabía que mi papá, en el seguro social, todo el mundo sabía que mi papá no iba a durar un mes, se iba a morir. Y un día yo iba caminando por el pasillo del seguro social, y yo voy y viene este empleado de la empresa, que siempre había sido tan especial, y yo lo fui a saludar como siempre, y esperé la reacción de siempre. De hecho, esperé mayor solidaridad por la situación tan grave que estaba atravesando mi papá. Pero resulta que cuando yo lo fui a saludar, su actitud fue totalmente distinta, y yo me sorprendí, y empieza a reírse.
Sí, que nada, si ya tu papá se muere. Se burló. Pero él no tuvo en cuenta. Y de pronto un tiempito después, 1 año, 2 años después, el doctor Muelle, que había dejado la empresa por circunstancias de enfermedad y que él creía que se iba a morir, no se murió. Y el dueño de la empresa dijo: no, es que yo no quiero a otra persona, es el doctor Muelle, y sacó al reemplazo que estuvo 2 años. Y cuando mi papá se volvió a sentar en la gerencia, yo le dije: papi, ¿tú te acuerdas de este man? Ah, sí. Ve. Y yo le dije: no te confíes, porque no es leal. ¿Sabe? Supe de algunos que cuando me vieron caer también creyeron que era mi final. Mejor dicho, me echaron arena y me pusieron las florecitas encima. Todo parecía que sí. Lo que pasa es que Dios tenía otros planes. Pero ¿saben? Nosotros necesitamos hombres y mujeres con esa lealtad como la que tenía David. ¿Cómo hubiera terminado el reinado de David? David murió viendo a su sucesor sentado en el trono y murió en completa paz. Pero ¿cómo hubiera terminado el reinado de David si David en aquella oportunidad en la cueva hubiera decidido matar a Saúl y acelerar su subida al poder? ¿Qué hubiera sido de David cuando su hijo, su propio hijo Absalón, el modelo de deslealtad? Sí, mire, si David es un modelo de lealtad, el hijo de David, Absalón, es el antimodelo. Ese es el modelo. ¿Usted quiere saber un desleal? Ese es sinvergüenza. Vamos a leerlo para que vea. Segundo de Samuel. Bueno, mire las características de este tipo. Dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Mire, si había un tipo que cuando entraba todo el mundo volteaba a ver, ese era Absalón. El man era pinta, no, esa era la super pinta. Mire, ¿y qué hizo Absalón? Absalón hubiera podido ser el sucesor de David, pero él no estaba dispuesto a esperar a que muriera su padre para asumir el poder. ¿Qué hizo Absalón? Capítulo 15, y vamos a leerlo completo. Bueno, el versículo 1 dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. O sea que el man, además de que era pinta, se compró una Prado polarizada, blindada, y llevaba una adelante, otra atrás, unas motos al lado y lado. Iba full de escoltas, buena ropa, embambado, todo lo que usted quiera, porque él necesitaba llamar la atención para lo que iba a hacer. Versículo 2 dice: y se levantaba Absalón de mañana. El tipo no era flojo. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino. Él se parqueaba con toda su comitiva junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Vamos a aguantar un momentico ahí. El hombre se paraba en la puerta, porque por ahí pasaba todo el que necesitaba hablar con el rey. Cuando tenía un problema, una situación difícil, buscaban al rey. Y él sabía que todo el que tenía una circunstancia difícil pasaba por ahí. Entonces, ¿qué hizo él? Se adelantó, suplantó, se metió allí. ¿Está viendo usted? El papá, un modelo de lealtad, y un modelo de deslealtad. Allí se paraba y le preguntaba a la gente: ¿de dónde vienes? Y respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Versículo 3. Entonces Absalón le decía: mira,
tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Cómo iba a tener quien le oía si él se le estaba metiendo en la mitad? No lo había ni dejado llegar a donde el rey. Pero ¿cuál es el mensaje que le está dando a Absalón? Mira, el rey está muy arriba. El rey no te va a atender. Es inalcanzable. No busques por allá. Lo que tú estás diciendo es justo, es bueno. Hombre, qué lástima que no tengas un rey que te escuche. Versículo 5. Perdón, íbamos por el 4, sí. No, versículo 4. Es que después que hacía Absalón. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Mira, no tienes quien te oiga de parte del rey. Y él se plantaba. ¿Y sabe qué hacía Absalón? Absalón empezó a trabajar, se esforzaba, se levantaba temprano, le servía a la gente. Y el mensaje de Absalón era: miren, yo soy el que está al alcance de ustedes, yo soy el que estoy aquí. El rey está encerrado en el palacio durmiendo, yo soy el que la camello aquí con ustedes, yo soy el que me unto de oveja, yo soy el que vuelo a oveja. Ese era el mensaje de Absalón. Y después en el versículo 4, donde estábamos ahorita, él empieza a mostrarse como la solución. No, hombre, el rey no te va a escuchar. Yo sí te haría justicia. Yo sí hago, yo sí tengo, yo sí puedo, yo sí digo. Yo soy el amigo cercano al que tú puedes acudir. Después él le pasa a la adulación, versículo 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así que hacía, robaba Absalón. Detrás de eso, detrás de toda esa amabilidad, ¿sabe que había? Un ladrón robando el corazón de los de Israel. Un desleal buscando su propio beneficio, que no le importaba ni traicionar a su propio padre. Ahora, el trabajo desleal funciona. Usted lo ha visto, usted lo ve en el gobierno, funciona. Usted ha visto los desleales cómo usurpan. De hecho, a que este le funcionó. Miren el versículo 7. Dice: al cabo de 4 años, porque fue un trabajo constante, permanente, arduo, madrugando, sirviéndole a la gente, entre comillas, sirviéndose él, pero entre comillas, disfrazado de servicio a la gente. Dice que al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Versículo 8. Sigue el siguiente. Bueno, nos vamos al versículo 10. La cosa le empezó a dar resultados. Pásalo al 10, sí. El asunto le empezó a dar resultados. Y dice: entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis que Absalón reina en Hebrón. Y luego el versículo 11 dice: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada, o como dicen en Barranquilla, de gancho ciego. Ellos iban entre los 200. Ellos iban para allá donde iba la gente. Pero luego el versículo 12 dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David. Ahí hay otro desleal, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo ¿qué? Poderosa. Ojo, la cosa le funcionó. La conspiración se hizo poderosa. Y no solamente se hizo poderosa, sino que dice: aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. El trabajo de deslealtad momentáneamente logró su cometido. Absalón usurpó con éxito el trono de David, la casa
y hasta las concubinas de su padre. Sin embargo, y mire lo que dice después, dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Absalón ahora tenía las multitudes. Absalón ahora tenía los votos. Absalón tenía el pueblo. Mi amado hermano, no siempre donde usted ve el montón de gente está Dios. No coma de apariencias. Y entonces la conspiración funcionó y se hacía más grande y más poderosa, y lograron derrocar a David. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Daos prisa y partid, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Sabe? Muchas veces las rebeliones y la deslealtad. Mire, yo le quiero hacer un paralelo. Si David hubiera sido desleal con Saúl, momentáneamente, en el corto y mediano plazo, le hubiera ido bien. Como le fue bien a este sinvergüenza, hizo lo que hizo y aparentemente le fue bien. Hizo huir al rey. Se tomó literalmente el poder por la fuerza. En el corto y mediano plazo eso funciona, sí sirve, ¿ya? Y ¿sabe qué, mi amado hermano? A muchos enemigos yo he visto crecerse así y suben como palmera, pero bajan como coco. Suben como la espuma. Impresionante. Pero duran lo que dura la espuma. Líderes cristianos y aún pastores que huelen cualquier debilidad del pastor superior y proceden a dar el zarpazo. El pastor ya está viejo, o el pastor es muy joven, es un pelado. Detectan si hay algún grupito por donde el pastor no pasa mucho o no pasa frecuentemente. Rápidamente detectan a los inconformes. ¿Sabe? De pronto, tal vez en tu vida, en diferentes situaciones, aunque no tengas puestos de gobierno, de pronto también hayan conspirado contra ti de alguna u otra manera. Pero ¿sabe algo? Eso trae resultados momentáneos. Absalón se sentó en el trono de David por unos días, porque luego terminó muerto en el monte. ¿Sabe? Pueda que hayan conspirado contra ti, pero sí le doy una noticia: a Dios nadie le altera sus planes. Aunque cuente con las multitudes, aunque lo sigan, aunque tenga los votos, a Dios nadie le altera sus planes. Absalón había logrado hacer huir a David, sí, pero David había dicho el rey, pero Dios había dicho el rey es David. Dios había hecho una promesa a David, y escúcheme lo que le voy a decir, aunque puede sonar un poco extraño. Ni siquiera el pecado que cometió David pudo invalidar la promesa que Dios había hecho a él. Dios hizo un pacto con David. David pecó y ni siquiera el pecado de David invalidó el pacto que Dios había hecho con él. Dios le dijo: tú serás el rey y tú colocarás el rey que venga después de ti. Absalón hizo, deshizo, logró mucho, lo hizo huir, le quitó el trono, pero finalmente, ¿quién quedó en el trono de Israel? David. Y después de David no se sentó Absalón, se sentó el que él dijo que se iba a sentar. ¿Sabe? A Dios
nadie le altera sus planes. Si Dios te ha hecho una promesa, ni siquiera si te equivocas, porque David pecó, pero se arrepintió. Y yo creo que aquí delante de mí están los que de pronto en un momento dado han pecado, pero se arrepienten. De pronto algunos han visto tus debilidades. Todos las tenemos, yo también tengo mis debilidades. Algunos han visto tu mal momento. Algunos han detectado, han olido tu vulnerabilidad. Y en el momento preciso te dan el zarpazo. Pero ¿sabes qué? No importa cuán débil tú estés, ni tampoco importa cuán fuertes estén ellos. Lo que importa es la promesa de Dios sobre tu vida. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es de los que dice: bueno, como ahora tú tienes más gente, entonces ahora yo te voy a apoyar a ti. No, porque si la gente es de las que para donde va Vicente, para allá va la gente. Dios no es así. Dios no es de los que dice: como a ti te siguen 2000 y a ti te siguen 20, entonces ahora yo estoy contigo y de ti me olvido. No, Señor. Dios da una palabra y Dios la cumple y Dios la sigue y no la invalida nadie, porque Él no anda arrepintiéndose. Dios es leal. ¿Y sabe qué es leal? Leal es inquebrantable. Leal es que no cambia, no varía. Usted puede estar parado y estar seguro allí, porque Dios no es de los que dice una cosa hoy y otra mañana. Si pecaste pero te arrepentiste y Él te perdonó, Él tampoco va a permitir que nadie te quite el lugar que Él te ha dado. Ahora, ¿qué es lo que sí te podría causar problemas? ¿Qué hubiera pasado si David mata a Saúl? Cuando se levantó Absalón, la historia hubiera sido muy diferente. Cuando Absalón se levantó y logró hacer toda esa conspiración y logró que David saliera huyendo y se robó la gente, se le llevó toda la gente, lo dejó con 3 pelagatos, pero 3 pelagatos fieles y leales, y él se llevó un bulto de gente. Pero ¿sabe con quién lo dejó? Lo dejó con aquel que no miente y que no invalida su promesa. Se fueron todos, pero el Espíritu de Dios permaneció con él. Si tú siembras deslealtad, ¿qué vas a cosechar? Mire, yo he entendido que no hay nada mejor que ocupar el lugar que Dios tiene para uno. Y le voy a poner un ejemplo. Yo aprendí a ser el segundo al mando. Y varias veces mi papá me ha dicho: no, tú no eres el segundo, tú y yo estamos al mismo nivel. Pero eso lo dice él, pero yo sé bien claro y tengo bien claro que la unción que ha puesto Dios sobre mi papá está por encima de la mía. Y yo en este momento soy el segundo al mando. Aunque esté más joven, aunque en teología y esto yo he alcanzado más estudios que mi papá y que mi mamá, aunque tenga ya la experiencia y el conocimiento suficientes. Yo recibí mi primera credencial de pastor en enero del año 2000 y yo tengo la experiencia y el conocimiento para pastorear esta iglesia. Pueda que inclusive ya el mismo Dios haya hablado, porque ya Dios habló acerca de mí. Dios le habló a mi papá, le habló a mi mamá y a toda la iglesia a través de profetas, de que el sucesor de él soy yo. Pueda que Dios haya hablado acerca de mí como el sucesor. Yo me sé el sucesor de mis padres, pero también sé que todo tiene su tiempo. Y ocuparé el lugar de segundo el tiempo que Dios considere que yo deba ser el segundo. ¿Cuántos años llevas ya de segundo? Más de 20. ¿Y cuántos años te vas a aguantar de segundón? Los que Dios diga. Así de sencillo. Mire lo que le dijo Jonatán a David en 1 de Samuel, capítulo 23, versículo 17. Dice: y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Y le está hablando Jonatán, el heredero al trono. Le dijo: y tú reinarás sobre Israel, y yo seré ¿qué? Segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Mire, jamás en el corazón de David
hubo la intención siquiera de tomar el lugar de Saúl, aunque David ya sabía que él era su sucesor. Pero jamás pasó por su mente el usurpar el lugar que Dios le había dado a Saúl. ¿Sabe algo? Jamás por mi mente me ha pasado ni poquito. Jamás ha pasado en mi corazón codicia o deseo de tomar el lugar de mi padre, aunque me sé su sucesor. ¿Sabe? Cultivemos en nuestra vida una lealtad a toda prueba, como la de David. Y cuando tú cultives en tu vida una lealtad a toda prueba, no tendrás que preocuparte por los Absalones que se levanten contra ti, porque si tú has sido leal, nadie, ningún desleal podrá tener éxito contra tu vida. Nadie. Si tú siembras lealtad, simplemente espera, porque Dios te mantendrá en el lugar que Él preparó para ti. Quiero invitarle al altar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que cada día forme en nosotros esa lealtad. Yo le digo, los hombres y mujeres con esa característica se están acabando, pero todavía existen, y confío que en Centro Bíblico Rodadero se van a multiplicar y que aquí van a haber corazones como el corazón de David, leales, fieles, confiables. Eso es lo que se espera. Leales primeramente a Dios, porque somos desleales cuando decimos que somos cristianos, mas no vivimos como cristianos. Traicionamos el nombre de cristianos. Pero vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos enseñe. Padre del cielo, te necesitamos, Dios, necesitamos más de ti, Señor. Yo te pido, mi amado Señor, que mientras en el mundo los corazones leales se acaban, en tu pueblo los corazones leales se multipliquen y crezcan, Señor. Padre, y que cada día haya más entre nosotros hombres y mujeres con una lealtad a toda prueba, con una lealtad a prueba de codicia, con una lealtad a prueba de mentira, con una lealtad a prueba de dinero, con una lealtad a prueba de poder. Que podamos ser 100% leales. Padre, un pueblo que se cuide de lo que habla, de lo que dice, porque muchas veces nos prestamos y prestamos nuestros oídos para oír murmuración, y eso es desleal, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque la lealtad que brindamos a otro no es solamente un beneficio para el que recibe esa lealtad, sino es un beneficio para mí, porque estoy sembrando lealtad. Y si yo siembro lealtad en mi vida, seré inamovible, Señor, porque tú respaldas, porque tú, Señor, sabes, y todo aquel que siembra cosecha. Y yo quiero sembrar lealtad. Dile: Señor, yo quiero sembrar lealtad. Yo te pido, Señor, que se multipliquen los corazones leales en medio de Centro Bíblico Rodadero. Toda deslealtad se vaya en el nombre de Jesús. Toda deslealtad en los corazones sea quebrada, sea quemada con el fuego de tu Espíritu Santo. Toda mentira del diablo se vaya y empieces a formar esos corazones leales, preciosos, que valen oro, que valen diamante. Corazones que no se tuercen, corazones que no se venden. Gracias, Señor Jesús, porque sé que en medio de nosotros multiplicarás la lealtad. Padre, yo presento tu iglesia, bendigo a mis hermanos y te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Padre, te pido que abundante bendición sea regada, Señor, sobre la iglesia.
sea derramada sobre la iglesia, Señor Jesús. Padre, que ahora que ellos empiecen a poner en práctica esta palabra de ser leales, ellos empiecen a ver la bendición que trae obedecerte, Señor. Padre, yo bendigo Centro Bíblico Rodadero con toda bendición espiritual, con toda bendición material, Señor. Bendigo cada hogar, cada familia, Señor. Bendigo cada varón, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, para alcanzar el propósito con el cual tú les has llamado. Centro Bíblico Rodadero, te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén.